Gloria sea el Señor, amados hermanos, una vez más con ustedes el programa que traen los Ministerios Tierra Prometida para cada uno de ustedes allá donde se encuentran. Como cada domingo, mis hermanos, es una alegría, un gozo poder ah, tener ese acceso que ustedes nos dan tan amablemente a sus computadoras, a sus teléfonos inteligentes, en fin, allá donde nos estén escuchando. Mis hermanos, como ya dijimos, es una alegría poder estar aquí, ¿verdad? Y hay muchas cosas que platicar. Vamos a empezar primero con el versículo con el que vamos a abrir esta mañana. Y se encuentra allí en el libro de Apocalipsis, mis hermanos, abran su Biblia si la tienen por ahí. Apocalipsis capítulo 6, versículo 5 y 6. Dice la palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Padre, en el nombre de Cristo, Señor, llego delante de ti para poner en tus manos mi mente, mi vida y mi corazón, Señor. Esta palabra que me has dado, Señor, para tus hijos, para tu pueblo, allá donde quiera que se encuentren, Señor. La voy a hablar así como me la diste. Y, Señor, que de mis labios no salga ninguna cosa que no sea tuya. Y, Padre, tu palabra, porque es tuya, fue bendita desde el momento en que tú la dictaste y la escribiste aquí en este santo libro que se llama Biblia. Ahora, Señor, te pido, úsame, Señor, para alcanzar a aquellos que tengan que ser alcanzados por ella, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, ya hemos visto en las predicaciones pasadas, vimos el jinete, empezamos con los 4 jinetes del Apocalipsis, pero empezamos viendo el jinete del caballo blanco, ¿verdad? Y vimos, ¿verdad? De esta manera fuimos desarrollando un poquito. Luego el caballo blanco dice, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Es el capítulo 6 y versículo 2. Y luego el versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, mis hermanos, ya vimos pues que el jinete del primer caballo es el anticristo, ¿verdad? Y llega a erigirse como el gobernante, el único gobernante a nivel mundial. Tomemos en cuenta que ya estamos, para este tiempo, ya la iglesia del Señor, usted y yo ya no estamos en esta tierra, ya estamos allá en el cielo, allá con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, los únicos que van a estar aquí van a ser aquellos que no quisieron reconocer a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Y estamos hablando aquí de israelitas, o sea, de hebreos, y estamos hablando aquí también de gentiles, o sea, personas que no son del pueblo de Israel, o sea, el resto del mundo. Entonces, para ellos, Dios permite que llegue este jinete del caballo blanco que dice la palabra que llega venciendo y para vencer traía un arco. No traía flechas, solamente dice que traía un arco. Entonces, ese arco significa que él puede tener acceso a todos los ejércitos del mundo para pelear en contra de aquellos rebeldes, entre comillas, que no lo quisieran obedecer o reconocer. Amén. Entonces, vemos pues, es el anticristo que viene a erigirse como gobernante mundial. En otras palabras,
los gobiernos de los diferentes países del mundo, así como están ahorita constituidos, van a desaparecer. ¿Por qué? Porque va a surgir esto en medio del caos político, social y económico que se va a desatar, ¿verdad? Después de que nosotros, la Iglesia de Cristo, seamos llevados por nuestro Señor y Salvador Jesucristo al cielo. Amén. O sea, el arrebatamiento o rapto de la iglesia, como usted le quiera llamar. Entonces, después de eso, llega el jinete, llega el caballo ah, alazano, caballo rojo, caballo bermejo, como usted le quiera ah, decir. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, vemos pues que este segundo jinete trae una, una situación a nivel global, ¿verdad? De guerras, de rumores de guerras, lo que ya estamos viendo ahorita. Pero ahí, ya en este tiempo, se va a dar mucho más intensa. Se van a matar hermanos con hermanos, padres contra hijos, hijos contra padres. Y bueno, ya hablamos en los dos mensajes pasados, y hablamos de estos dos jinetes, de estos caballos, el caballo blanco y el caballo lazano, el caballo rojo o bermejo, como usted le quiera definir. Ahora nos vamos a ocupar de este, que es a partir del versículo 5 del capítulo 6 de Apocalipsis. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Miré, y he aquí un caballo amarillo. Perdón, tenía una balanza en la mano. Muy bien. Entonces, ya nos estábamos pasando a otra cosa, al caballo amarillo. Muy bien. Y dice, continúa diciendo, tenía una balanza en la mano y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Un denario, mis hermanos, era en el tiempo que Juan estaba escribiendo esto, que estaba dictándosele de parte de Cristo Jesús allá en la isla de Patmos. Un denario era el salario de un trabajador por un día. Y número o esta cantidad, ¿verdad?, de comida, de alimento, vamos a decir, 2 libras de trigo, era el alimento para un día. O sea que la persona iba a trabajar o va a trabajar todo un día para poder comer una sola vez. Una persona. Ahora, si tiene familia, pues ahí va a estar la situación muy, muy crítica. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque este jinete del caballo negro, ¿verdad? Lo que viene a traer es el hambre. El hambre, ¿verdad? Debido a la falta de productos de la tierra, o sea, los cultivos no van a estar trabajando como debe ser, las fábricas de alimentos no van a estar produciendo, en fin, todo se va a ir arriba, la inflación se va a desbocar, ¿verdad? Nosotros hemos visto inflaciones hasta ahorita, ¿verdad? A diferentes niveles, o sea, hemos visto inflaciones. Yo desde, no sé, desde los 60 empecé a ver situaciones de esas en México y luego ya aquí en los 80, ¿verdad? Pero no hay nada comparado, mis hermanos, con lo que va a suceder a nivel mundial después de que nos hayamos ido con el Señor. O sea, durante los primeros
tiempos de la gran tribulación, en los primeros 3 años y medio. Vamos a abundar un poquito en la palabra y vamos a ver aquí en el libro del profeta Jeremías, capítulo 4 y versículo 26. Jeremías 4, 26, dice la palabra: Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Porque así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Amén. Esta tribulación, mis hermanos, que va a vivir la humanidad en este tiempo, no es una tribulación que les vaya a llegar gratuita. No. Es la tribulación que merecieron sus pecados. Y uno de los principales pecados, mis hermanos, es que la humanidad no quiso nada con Dios. Actualmente, en todo el mundo, al menos, ¿verdad?, el mundo conocido, o sea, lo que usted y yo vemos, hay evangelio, aún en los países comunistas como China, Rusia, Norcorea, hay evangelio. Tal vez un evangelio a escondidas, si lo queremos así, o un evangelio no libre como en estos países donde vivimos, pero hay evangelio. O sea, hay alguien que le está diciendo a la gente: arrepiéntete de tus pecados, acepta a Cristo como tu Salvador. El fin viene pronto. ¿El fin de qué, mis hermanos? El fin de la era de la gracia. El fin del Espíritu Santo aquí en el planeta Tierra. Porque mientras el Espíritu Santo esté aquí, no puede llegar el anticristo. Mientras el Espíritu Santo esté aquí, quiere decir que aquí estamos nosotros, el pueblo de Dios. Amén. Entonces, ese es el fin al cual nos referimos cuando le hablamos a los perdidos. Y muchos de ellos, mis hermanos, se burlan de nuestra cara. Otros se dicen cristianos, pero su vida refleja algo totalmente diferente. Tenemos denominaciones enteras, y usted las conoce, ¿verdad?, que se dicen denominaciones cristianas, pero de cristianos solamente tienen el nombre y una cruz allá fuera del templo hermoso, grandotote que tienen, pero no están predicando al Cristo de la Biblia. Ya no digamos la religión tradicional, la Iglesia Católica. No están predicando a Cristo. Están predicando de vírgenes. Están predicando de santos, entre comillas. Están predicando de tradiciones. Pero no están predicando del Cristo Jesús de la Biblia. Ellos siguen creyendo que al traer una crucita colgada, o una cruzota colgada del cuello, al tener una estampita o una figurita de un santo o de una virgen en la cabecera de la cama y prenderle una vela, ya están protegidos. No hay nada más falso que eso, mis hermanos. Eso es satanismo, porque lo que están adorando son demonios. Entonces, nuestra predicación debe ser: el pecado te lleva a la destrucción. Arrepiéntete, corre por tu vida. Tenemos que decirle al borracho que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Tenemos que decirle al ladrón, tenemos que decirle al adúltero, tenemos que decirle al homosexual, a la lesbiana, que ese pecado los va a llevar al infierno. Cristo Jesús ama a todos los pecadores. Por ellos, y por usted y por mí, murió en la cruz del Calvario de la manera más horrible, más cruenta. Pero aborrece el pecado donde se encuentran estas personas. Entonces, mientras sigan metidos en esas
aberraciones, en esos pecados, en esas situaciones, mis hermanos, ellos nunca, jamás van a ser salvos. Y si la muerte los sorprende, la sorpresa más grande de ellos va a ser que al cerrar los ojos en esta vida los van a abrir exactamente en el infierno. Es horrible, es terrible saber que muchos de ellos son nuestros parientes, son nuestros vecinos, son nuestros seres queridos. Pero nosotros, mis hermanos, no podemos ser más buenos que Dios. Lo único que podemos hacer es hablarles de Cristo a tiempo y afuera de tiempo. Entonces, esa tribulación va a llegar después de que ya no estemos aquí. Van a ser 3 años y medio, los primeros. Entonces, cuando este líder mundial se va a erigir como gobernante, después de 3 años y medio, se va a erigir como Dios. Terrible. Pero, de acuerdo a la Biblia, va a pedir y a exigir que se le adore como Dios. Se le adore, se le rinda pleitesía como si fuera Dios. Y el falso profeta va a estar trabajando con él. Amén. Y el dragón, o sea, Satanás, va a estar trabajando con él. Entonces van a hacer cosas terribles de las cuales ya estaremos hablando más adelante. Y en esas situaciones se va a ver este mundo que no ha querido nada con Dios. Muchos de esas personas van a recordar que se les habló de Cristo y no se van a dejar marcar con el 666, el número del anticristo. Pero van a tener que morir decapitados, o sea, su cabeza cortada. Y entonces se van al cielo, porque recordemos que en ese tiempo, en el tiempo de la gran tribulación, ya no va a estar el Espíritu Santo aquí en la tierra. La era de la gracia para ese tiempo terminó y va a terminar en el preciso microsegundo cuando el Señor nos lleve a su presencia, cuando se lleve a su iglesia, que somos ustedes y yo. Amén. La siguiente lectura, mis hermanos, la tenemos aquí en las Lamentaciones de Jeremías, capítulo 4 y versículos 8 al 9. Amén. 4, 8 al 9. Y dice: oscuro, más que la negrura, es su aspecto. No los conocen por las calles. Su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Mas más dichosos fueron los muertos a espada que los muertos por el hambre, porque éstos murieron poco a poco por falta de los frutos de la tierra. Y continúa diciendo en el versículo 10: las manos de mujeres piadosas cosieron a sus hijos, sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. ¿Están comprendiendo, mis hermanos? Va a haber tanta hambre, tanta necesidad en el planeta Tierra, que van incluso esas personas hasta cambiar de color. ¿Por qué? Por el hambre. Cuando una persona está desnutrida, empieza a cambiar el color de su piel. Y cuando ya está en las etapas más graves de la desnutrición, o sea, causada por el hambre, se vuelve la piel negruzca, totalmente flaco. Dice que con la piel pegada al hueso. Dice, su piel está pegada a sus huesos, seca como un palo. Entonces, mis hermanos, ese es el juicio que va a traer el jinete del caballo negro.
el tercer jinete. Terrible. Ahora, ¿por qué nosotros, los cristianos, los salvos por gracia lavados con la sangre de Cristo? ¿Por qué tenemos que saber esto, mis hermanos? Porque es absolutamente necesario que nosotros sepamos cuál es la recompensa para aquellos que no han querido nada con Dios. Amén. Recordemos que el anticristo va a venir a tener su, vamos a decir, centro de mando desde Jerusalén, desde la Tierra Santa. Y que de ahí van a surgir, o sea, Dios va a mandar a 2 testigos. Y nos estamos adelantando un poquito, pero ya hablaremos de esto más adelante. Pero va a haber 2 hombres venidos del cielo que van a decirle a la gente, esto que está pasando es porque ustedes no quisieron nada con Dios. Arrepiéntanse. Cambien su manera de pensar y de creer. Acepten a Cristo como su Salvador. Y podrán salvar su alma. Van a perder su vida, pero su alma la van a salvar. Amén. Y estos 2 testigos van a predicar por 3 años y medio. Amén. Entonces, vimos pues que ya hay violencia, la violencia que trajo el jinete del caballo rojo, que ya hay un gobierno mundial que llegó en el caballo blanco, el anticristo, que no estoy estableciendo una nueva doctrina, simplemente estoy diciendo lo que yo creo, como lo hemos visto y lo estamos viendo. Yo creo que ese anticristo va a surgir del seno de las Naciones Unidas. Porque no hay otro lugar de donde pueda surgir. O sea, no hay una entidad de más alcance a nivel mundial más que las Naciones Unidas. Amén. Entonces, ese engañador, ese hombre de pecado, va a venir. Y primero va a decir que Él es el gobernante mundial. Y después va a decir que Él es Dios. Amén. Vamos a ver en la lectura de Mateo 24, 7 al 8. Es el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y versículos del 7 al 8. Y aquí las letras de la Biblia, yo estoy leyendo una Biblia Reina Valera del 60, dice así, en letras rojas. Cuando vemos las letras rojas en la Biblia, es porque es Cristo Jesús hablando. Y dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio, mis hermanos, de la gran tribulación. Alguien dirá, pues solamente son 7 años. Sí, pero 7 años que a la gente que esté en ese tiempo se le van a hacer como 7,000 años de sufrir de toda clase de juicios, de toda clase de castigos. Y van a tener que pasar por ellos. Claro, la oportunidad, Dios, nuestro Dios, todavía la va a dar para aquellas personas que se quieran y que reconozcan, se quieran arrepentir y aceptar a Cristo como Salvador. Pero ya dijimos, amén, ya dijimos que les va a costar su vida. Ahorita, en este tiempo, estamos en el tiempo de la gracia. Ahorita no cuesta nada. Ahorita solamente lo único que tenemos que hacer es reconocer que Cristo Jesús es el Hijo unigénito de Dios. Y reconocer que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos de los pecados. No importa que sean lo más negros o lo más horribles que sean los pecados, si nos arrepentimos de corazón y le pedimos perdón a nuestro Señor, a nuestro Dios,
y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, esos pecados son perdonados y olvidados por parte de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es palabra, mis hermanos. Estamos todavía en el tiempo glorioso, en el tiempo precioso, en el tiempo inigualable de la gracia. Esta era se va a terminar. Todos lo sabemos, todos los que hemos leído la Biblia sabemos que el tiempo de la gracia, la era de la gracia, va a terminar y después de esto, la gran tribulación. ¿Sí? Entonces, ya vimos pues lo que el jinete del caballo negro viene anunciando. Viene, dice la palabra, con una balanza en la mano. Allá en los tiempos, ¿verdad?, en los que estaba viviendo nuestro hermano, el apóstol Juan, aproximadamente en el año 92, 93 de la presente era, o sea, 93 después de Cristo, cuando usted iba a una tienda, ¿verdad?, en una balanza, en un aparato de medir el peso, le ponían ahí, ¿qué va a querer? Bueno, quiero una libra o quiero un kilo de arroz, por decir algo, de frijol o de sorgo, de trigo, lo que sea, para poder hacer pan y comer nosotros. Muy bien, entonces esta persona tenía, dice, un kilo, tenía una cosita de plomo que pesaba 1 kilo y la ponía en un platito de la balanza y en el otro plato le iba echando de a poco hasta que los dos platos quedaban al mismo nivel. Entonces decía, esta pesa en mi mano derecha es 1 kilo. Y este grano que tenemos aquí, o esta carne que tenemos aquí en en el otro platito, es el equivalente exactamente a 1 kilo. Entonces, ah, la balanza, pues, significaba la venta o el intercambio de, de bienes de primera necesidad por dinero. Y dice aquí la palabra que iban a hacer, ¿verdad? De acuerdo aquí a lo que vimos en Apocalipsis, dice, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. Entonces se le pesaban a esa persona 2 libras de trigo, aproximadamente un poquito más de 1 kilo, por el salario de todo un día. Una inflación tremenda. Y eso, mis hermanos, es lo que va a venir, ¿verdad?, en los primeros 3 años y medio de gran tribulación. Aparte de muchos castigos, de muchas cosas que van a venirle a la humanidad porque no quiso nada con Dios. Lo triste del caso, ya lo dijimos, que muchos de esas personas que se van a quedar son gente que ahorita se llaman o se dicen de sí mismos que son cristianos y no lo son. Horrenda cosa es, dice la palabra, caer en manos de un Dios vivo. Y mis hermanos, nosotros, los que sabemos que nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida, que ya somos salvos, tenemos que saberlo para predicarlo, para hablarle a otros, pero empezando primero con los de nuestra propia familia, con nuestros gente, círculo más cercano, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Arrepiéntete, porque posiblemente mañana ya no habrá lugar para esto. Hoy, esta mañana, mucha gente que se acostó el día de anoche, esta mañana ya no amanecieron, estaban muertos. Y si murieron sin Cristo, mis hermanos, están en el infierno. Ahí ya no hay ninguna manera de que esta persona o estas personas sean salvos. Mientras hay vida,
hay la oportunidad de que el pecador se arrepienta y acepte a Cristo como su Salvador. Amén. Pero después de que la persona cierre sus ojos en esta vida, ya no hay ninguna oportunidad. Ahora, esas personas que van a quedar con vida, después de que la iglesia, nosotros, hayamos sido llevados al cielo por el Señor, y que estén en la gran tribulación, van a querer, de acuerdo a lo que hemos leído, van a querer mejor haber muerto a espada, porque morir de hambre va a ser una cosa horrible. Vamos a orar, mis hermanos. Y vamos a orar por todos aquellos que todavía no han aceptado a Cristo como su Salvador y que son parte de nuestras familias. No sé cómo está el trato de usted con Dios, pero usted sí lo sabe. Si está mal con Dios, es momento todavía de que se ponga a bien, a mano con nuestro Dios. Pero antes de orar, quiero pedirles, si esta predicación o las otras que han pasado han sido de bendición para ustedes, por favor, denos un like allí en su computadora o en su teléfono inteligente y suscríbase a nuestro canal de YouTube. De esta manera, usted se estará convirtiendo también en un predicador porque nos permite avanzar y alcanzar a otras personas para Cristo. Comparta esta predicación con otra gente. Mándeles el link a otras personas que usted conozca para que también escuchen la palabra de Dios. Vamos a orar, mis hermanos. Padre, en el nombre glorioso de Cristo, llegamos delante de ti, Señor, para poner en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos. Mira, Señor, aquel que está resfriado, aquel que no está seguro de que su relación contigo está bien, en tus manos lo ponemos, Señor. Toca las vidas de cada uno de mis hermanos y la vida de cada uno de aquellos de sus parientes. Lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Y como decíamos cuando estábamos allá en el radio hace muchos años, la próxima semana, a esta misma hora y por esta misma estación. Dios los bendiga.